buenas y bienvenidos a todos a este podcast. Nosotros somos Silver Wizard Oli. y Wizard quien les habla. Y dos de ellos entran a un bar y se encuentran con el mejor amigo del hippie. ¿Así? Sí. Estaba Y por decir algo muy cancelable, pero a ver. todavía no vimos al hippie, que sería el druida, Ah, pero en el día de hoy podríamos hablar de exploradores, por ejemplo. exploradores. Muy bien. Los siempre bien queridos Legolas. O Claro. intentos de. Sí, de hecho, me imagino que en la época de los 2000 en general mucha gente se habrá hecho exploradores con esa idea. Tengo la impresión de que mucho de lo de los exploradores viene de esa idea, pero, pero bueno, vamos a ver a lo largo de las ediciones cómo fue evolucionando, si es que es posible eso hablando de exploradores, ¿no? Claro, yo creo que más bien fueron involucionando. Pero bueno, arranquemos. Como decías, podemos remontarnos a segunda edición. Pasa algo similar con lo que pasaba con el paladín. Y es que en segunda el guardabosques o el explorador surgen del luchador, igual que el guerrero y el pala. Y desde segunda tienen esta particularidad de que son combatientes que pueden ser buenos con el arco o usando dos armas. Y tienen esta cuestión de que pueden canalizar magia de la naturaleza también. Para ponerlo en términos que ya hemos estado hablando, la magia, entre comillas, de la naturaleza va englobada en lo que es la magia divina. De esto que explicábamos del sistema de magia arcano y el sistema de magia divino, bueno, sería magia divina. Sí, quiero hacer una pequeña aclaración y es que no son clase conjuradores. Tienen algunas habilidades o hacen algunas pequeñas cositas mágicas, pero en sí no se consideran casters. No es que se ponen a tirar magia para todos lados. Claro, pertenecen al grupo de los medio conjuradores o medios caster, como el paladín, el bardo, etcétera, que son clases que tienen otra función. En el caso del explorador, como decíamos, sale del guerrero del combatiente, ¿va? En segunda edición. Y se le agrega esto de que puede usar algunos conjuros de sacerdote, o sea, de clérigo y druida en segunda, siempre y cuando pertenezcan a los círculos de influencia o dominios vegetal y animal. Porque en segunda edición el guardabosques, que de hecho no era en sí el explorador en el que se va a convertir después en las siguientes ediciones, sino que era el guardabosques, muy relacionado con el tema de la naturaleza, muy apuntado hacia el tema de la naturaleza. Después fue, con el correr de las ediciones, ganando otros motes o ciertas otras libertades que lo sacaban un poco del entorno natural, pero en segunda estaba muy relacionado con eso, entonces sus dominios, sus habilidades dependían de los dominios relacionados con la naturaleza. Claro, y era casi restrictivo de la naturaleza en el sentido de guardabosques, ¿no? En el manual de AD&D o sea, traducen, en inglés sería Ranger, lo traducen como guardabosques, que es una traducción adecuada. Después lo cambian por explorador, por esto que vos mencionás. Originalmente en AD&D o segunda edición, el guardabosques tenía esta cuestión de estar muy vinculado a proteger un lugar natural, un bosque o lo que sea. Y empiezan a mostrar ciertos rasgos que después sí se van a mantener a lo largo de todas las ediciones. Un poco esto de son buenos con el arco y con peleando con dos armas. Es como que después Calabozos y Dragones va haciendo como más hincapié en esa parte. Y en una habilidad que se empieza a mostrar, que es el enemigo predilecto. Que ahora voy a ir con eso, pero me interesa rescatar algo de segunda edición particularmente. Y es que desde segunda edición ya empiezan a decir que muchas de las habilidades o de las funciones del explorador no funcionan si tenés armadura pesada o de metal. En segunda dicen cuero tachonado, que era uno de los tipos de armadura. Ujú. Cuero tachonado o más ligera. O Claro, sea, de cuero tachonado a más ligera, a cuero común o a tela, a ropa reforzada.
Claro, que ya ahí como que ponían una diferencia entre los demás luchadores, o sea, entre el guerrero y el paladín, porque ellos podían usar todo tipo de armaduras. Y es más, como que mientras más pesada mejor, al el guardabosques lo ponen como este protector de los bosques que se va metiendo entre distintos recovecos y usa tanto el sigilo como el ingenio para llevar a cabo su tarea. De hecho, me parece bastante particular esto de las restricciones que tenía en Advanced el Ranger, porque creo que en parte está un poco orientado a que entiendan que es un ser de la naturaleza y que no utilizaría cosas forjadas por todo este tema de la forja, el fuego, la industrialización, cosas que van en contra de ese ideal de protección y demás. Pero aparte, porque tiene otra manera de protegerse que está basada en su habilidad, por eso una de sus características va a ser la sabiduría, no solo para poder utilizar estos conjuros o estas habilidades mágicas, sino porque tiene que ser alguien más inteligente, más conocedor, más estudioso del entorno para hacer de ese entorno una parte de sí mismo y manejarse ahí dentro. Tengo el recuerdo de que en las campañas, planteadas, prehechas de segunda edición, siempre que ibas a un lugar boscoso, siempre que ibas a un lugar salvaje, siempre había un explorador ahí, un guardabosques ahí, y tenías que pedirle permiso para entrar porque eran, personajes con mucha reputación, y daba esa idea de estatus de no es cualquier cosa. Claro. Si están ahí es porque son tipos que saben manejarse de una manera en la que nadie podría y viven en esta austeridad cuando, salvo los druidas, otras clases no podrían. Claro, y mencionándolo así, como lo estás mencionando ahora, decíamos que parte del luchador, entonces el explorador sería como una especie de arquetipo o clase de prestigio en tercera edición. Arquetipo está como un poco banalizado en, me parece, el prestigio que se le da justamente a la clase, porque es obligatorio en quinta edición. En 3.5 una clase de prestigio la elegías vos y literalmente te da un prestigio por esto, porque perteneces a una institución, porque eras alguien muy destacado en lo que hacías o lo que sea. Y esto que decís del explorador es un poco eso, digamos. No sos cualquier luchador, sos una persona que puede vivir perfectamente en los ambientes más inhóspitos, que estudia la naturaleza y la conoce, que tiene un vínculo especial con los animales y que aparte defiende una causa, que eso es otra cosa que el explorador hacía en AD&D. No era solamente porque, bueno, vivo en el bosque, entonces lo voy a proteger. Había una convicción de por medio y, y esta cuestión de ser como una especie de guardián de ese área. Y ahí es donde me parece que entra un poco otra restricción que tenían los guardabosques en AD&D, que es que solo podían ser de alineamiento bueno. Sí, lo cual es muy interesante, porque eso va a cambiar rotundamente con las siguientes ediciones. Em, es decir, la exigencia sobre eso va a cambiar. Pero además, em, yo creo que lo que tenía segunda edición es que remarcaba algunas cosas o dejaba entender algunas cosas sobre las clases jugables que daban ese pequeño salto entre el común de la gente, los llamados commoners, que era todo el mundo, los que ya tenían algo especial, que eran estas clases generales como luchador, eh, y los que tenían una clase. El paladín y era especial porque era paladín, el explorador era explorador y era especial por eso. Y era diferente de cualquier otro luchador y era muy diferente del común de la gente. Yo creo que Segunda te lo planteaba mucho más em, si sos esto es porque sos especial. Si tenés niveles, si vas ganando de nivel, si vas haciendo el camino del héroe, es porque sos especial de entrada. Si no, serías un commoner más del resto de los que habitan el mundo. Sí, Y eso lo va a hacer con todas las clases, además dividiéndolos así en categorías más amplias,
Y creo que le daba ese sabor de entrada de hacerle entender al jugador, no cualquiera va a salir de aventura, no cualquiera va a ir a vivir a un bosque, no cualquiera va a tener la habilidad de pelear con arco o con 2 espadas. Entiendan que si tienen un personaje y van a jugar una historia es porque son algo especial dentro de la cosmogonía del juego, ¿no? Que después eso, digamos que creo que con las ediciones también se fue aflojando un poco y se fue perdiendo un poco eso. No digo que no sea así, pero es común que te pase en una partida que llegas a una ciudad y está llena de grupos de exploradores, Sí, claro, de, de exploradores, de grupos así de parties, de de aventureros, claro. aventureros. Ujú. Claro, y otra cosa es que me parece a mí que después en tercera, a partir de la tercera edición, de hecho, era común, veías a alguien que vivía en el bosque y podías asumir si querías, si era una persona, entre comillas, medianamente fuerte o habilidosa, podías suponer que era un explorador de nivel bajo o de nivel alto, da igual. En AD&D nada que ver, en AD&D era una... bueno, esto que estábamos diciendo, el guardabosques incluso seguía un código de conducta también, donde si hacía una obra maligna, a propósito, perdía para siempre la posibilidad de ser un guardabosques. Y similar al paladín, si cometía un acto maligno involuntariamente, digamos, o por accidente, perdía igual los beneficios de la clase y tenía que hacer algo para reparar esa acción si quería recuperar los beneficios o volver a pertenecer a este grupo de guardabosques. Y digo grupos como una forma de decir porque no necesariamente los guardabosques funcionan en grupo, aunque sí los hay. Y como decía al principio, son los mejores amigos del hippie, o sea, los druidas, porque muchas veces trabajan en conjunto en esto de proteger la naturaleza. También había una restricción más en AD&D, y es que se presenta esto de el enemigo predilecto, que es una habilidad que hasta el día de hoy siguen ganando los exploradores, y es que a medida que va subiendo de nivel el explorador, puede elegir un tipo de monstruo o de criatura para que sea su enemigo predilecto. Es decir, porque los conoce mucho, porque los ha estudiado, porque los odia en general, y esto es algo que suele ser común a todas las ediciones, hay algo ahí que hace que esa clase sea una amenaza para la zona que él defiende y por lo tanto sea muy bueno cazándolos. Eso le da, bueno, varias ventajas en combate, pero en AD&D era obligatorio que a primera vista, cuando el explorador veía una criatura de este tipo, de las que tenía como enemigo predilecto, los tenía que atacar. Y si lo quería evitar, tenía que hacer una tirada de salvación para poder resistir el impulso, digamos. Sí, era algo como mucho más determinante, pero también porque creo que, a ver, teniendo en cuenta que los exploradores tenían que ser de alineamiento bueno y que tenían un entrenamiento sumamente austero en comparación casi con cualquiera de los otros combatientes, era muy raro decir, este tipo tiene un enemigo. Entonces, creo que esto de si lo veo voy a ir a atacarlo y si quiero aguantarme las ganas tengo que tener una muy buena razón para hacerlo, tenía que ver con eso, para que un explorador pusiera como enemigo predilecto algo, ese algo tenía que haber hecho algo muy rotundo, tenía que haber destruido un poblado, quemado un bosque, arruinado su vida de alguna manera y por eso lo odiaba. Y lo más común era poner enemigo de predilecto orcos, porque siempre tenías una forma de justificar por qué odiabas los orcos. Claro, tal cual. Y era fácil también, o sea, no había problema de que los ataques a primera vista, o sea, era un poco más jugable, digamos. Sí, eso es relativo. Si veías a un solo orco y atrás había una tropa de 50, era un poco problemático que lo ataques de buenas a primeras. Sí, bueno, después en ediciones de más adelante también esos roles fueron siendo cumplidos por otros arquetipos de jugadores más que de personajes. Que tenés al típico de que el NPC está hablando y ya tiene un flechazo o dos en la cara antes de terminar la primera línea. Pero bueno, después con el tiempo fueron aflojando un poco esto de las restricciones, eh, más rápido incluso que con el paladín. Si bien el paladín siempre tuvo más, fue más estricto, digamos. Ya en tercera edición, esto de el guardián del bosque y todo eso, si bien es cuando se hace el cambio de guardabosques a explorador,
no sé si era tan como necesario para jugar la clase. Se menciona en el manual que existe eso, que los exploradores como que protegen las áreas naturales y que existe toda esa cuestión, pero es como que se empieza a darle importancia por igual a todas las particularidades que tenía el guardabosques originalmente. Entonces como que pasa a estar en un segundo plano eso. Si mal no recuerdo, en el paso de Advanced, o sea, de segunda edición a la 3.0, es que, eh, no sé si por fanmade o cómo, pero me parece que es ahí donde surge el Ranger de ciudad, Sí, em, en un suplemento, sí. en un suplemento. Em, Creo también que tenía que ver con esto de que y a mí me pareció bien que cuando pasara de segunda edición a 3.0, 3.5 se ablandaran un poco, ciertas cuestiones del explorador. ¿Por qué? Porque era algo típico que cuando vos agarrabas el manual del jugador de segunda y leías, eh, todo lo que te ponía para hacer el ranger, en una parte te ponía el hecho de son tipos solitarios que están acostumbrados a ser autosuficientes y vivir, en entornos salvajes. Y eso ya te predisponía a que si no eras muy canchero, no eras muy ducho, te ibas a armar el típico personaje hosco al que después no le ibas a encontrar la vuelta para mantenerlo en la aventura. Porque todo DM podía empezar, tanto con los druidas como con los rangers, diciendo vamos a pasar por tu bosque y te toca guiar al party, pero después había que mantenerlo al ranger en el party. Claro, Y tenía un código, tenía que hacer el bien, tenía una responsabilidad, estaba acostumbrado a estar solo. Tenía muchas cosas de personaje individualista y eso se comía el rol en ocasiones. Entonces me parece que ablandaron también un poco a la idea de estos personajes de la naturaleza que también puedan estar en la ciudad, que también tengan una forma de seguir a un grupo hacia la ciudad. A mí siempre me pareció medio horrible el ranger de, ranger de ciudad. sí. Es como muy más tirando a un pícaro que a un Claro, explorador. estaba pensando eso mismo. Eso se llama pícaro, ya existe, digamos. Claro, sí. Pero bueno, también entiendo por qué lo hicieron. También entiendo por qué fueron tratando de añadir cosas para incorporar esa clase que había quedado tan rígida, em, y hacerlo un poco más llevadero, un poco más jugable. Sí, yo lo que pienso con respecto a eso es que, por un lado, esto, el legal bueno del paladín fácilmente, o sea, entraba en una party porque su deber era con la deidad y por lo tanto con el bien a nivel general, pero la obligación del bien del guardabosques estaba ligada a un lugar en particular, digamos. No era. Y esto que vos decías, entran al bosque, el explorador los guía y cuando salen del bosque el explorador se queda porque su deber está con ese bosque. Entonces A ver, era. podías tener tantos jugadores como Dungeon Masters, muy inventivos, muy perspicaces que pudieran hacer grandes cosas, pero lo más tradicional era que si vos necesitabas que el explorador se quedara con el grupo para enfrentar un enemigo que no estaba en su territorio, le quemaras el bosque. O a los druidas lo mismo, era la grande, te queman el bosque y por eso lo odias y tenés que ir. Y terminaba haciendo lo mismo, pero también se terminaba esa aventura, se derrotaba ese enemigo, ¿cómo haces para que siga? No había tanta libertad de decir yo juego un Legolas, me encariño con Gimli, me voy con él de aventura, nos hacemos amigos y no era tan así porque el Ranger, tanto el Ranger como el Druida tenían una responsabilidad para con un lugar, generalmente eran puestos como guardianes de esos lugares y no se apartaban mucho tiempo. Claro. Sí. eh, sí, yo estoy de acuerdo en eso. Me gusta la parte como más épica o romántica del guardabosques de AD&D, pero para jugarlo, digamos, es mucho más práctico el explorador de tercera o quinta en ese sentido. De nuevo, se puede seguir, o sea, puede seguir existiendo esto, desde el manual te lo dice, de que tu personaje en particular sea un tipo que
se dedica a proteger una zona en particular, un bosque o lo que sea, pero ya no es excluyente, ya no es algo, no es un requisito de la clase particular. Yo estoy, a ver, si me tengo que inclinar, a mí me gusta mucho cómo planteaba las cosas Segunda, entonces siempre voy a preferir. Me gusta que el Ranger tenga un código y me gusta que ese código no sea solo un compendio de palabras lindas para repetir, sino que tenga un impacto en el personaje, que es la misma razón por la cual me gusta el código tan restrictivo del Paladín de Segunda. Em, Te da muchísimo rol. Pensar que un personaje como el explorador puede tener un quiebre en eso que hace que sea lo que es, me parece fantástico. Y de hecho me parece algo de lo que se perdió, que debería haber continuado, porque le da un toque muy especial, lo hace un poco más especial. Em, pero sí también al mismo tiempo es enfrentarse a tener que estar remando y remando y pensando cómo engancho a cómo lo hago salir de ese lugar y cómo lo engancho en una campaña larga. Claro, lo que hicieron con el explorador, a diferencia del guardabosques, es que lo convirtieron en, bueno, ya era, pero como que se enfocaron más en esto de, este tipo es muy bueno fuera de los ambientes urbanos. O sea, estás en un bosque, en una montaña, en un desierto, en donde sea, él es muy bueno recorriendo caminos inhóspitos, siguiendo rastros, cazando presas, eh, manteniendo en esos ambientes al grupo a salvo porque sabe lo que está haciendo y sabe muy bien el territorio que recorre. Entonces le dieron como esa función en la parte de guía de alguna manera. em, y también de este guerrero como más estratega, quizás como que estaba más pendiente del entorno en el que estaban, cómo aprovechar esas cosas a favor del grupo y, y eso. Y como una nota de color, a partir de 3.0, el explorador ya no usa la lista de conjuros del sacerdote o clérigo druida, sino que tiene su propia lista de conjuros que refuerzan esto que estábamos diciendo. Van a mejorar su capacidad de tener sigilo en las áreas externas, digamos, o abiertas, a caminar sin dejar rastros, a que el grupo se mantenga a salvo. Y eh, en AD&D se menciona que puede tener trato con animales y que tiene como esa facilidad. En tercera edición directamente le dan un compañero animal, se le llama, que no es una mascota, es un compañero, pero a efectos prácticos es como si fuese una mascota. Es un animal con el que tiene un vínculo de empatía muy grande y que funcionan como un equipo, básicamente. Me parece, en este punto, interesante que expliques la diferencia entre el compañero animal del explorador y el compañero del hechicero y del mago. Bueno, claro, ya habíamos mencionado en el podcast de Hechiceros y Magos justamente que ellos tienen a partir de tercera edición algo llamado familiar, que es como si fuese una especie de compañero animal, porque son animales, pero la diferencia es que el familiar tiene una naturaleza mágica. Habíamos dicho que podía ser un animal que ya existiera en el mundo y que el arcano hace una especie de ritual para convertirlo en su familiar. Pero el vínculo es eso, es un vínculo arcano, es un vínculo mágico y el animal se transforma en una especie de animal mágico. Porque puede canalizar conjuros a través del animal, tiene un montón de funciones distintas, digamos. Por otro lado, el compañero animal es un animal común y silvestre, que va creciendo en fuerza a medida que crece en fuerza el explorador, que tiene un vínculo empático muy, muy fuerte, pero no deja de ser un animal. Lo cual, o sea, en un sentido va, bueno, va en esto de la línea del explorador, del rol del explorador. También esto de que el animal vaya creciendo en poder, obviamente, es una cuestión a nivel sistema para que después no lo maten de un golpe al pobre animal. Ah, Y que, y también es algo bastante rolero. Yo creo que también
en la medida que va avanzando el personaje de nivel, va avanzando el compañero animal y en una mesa ideal eso tiene que surgir en rol también, no solo en una mecánica de pasar niveles, em, por este tema de que no es una mascota, a fin de cuentas, ni tampoco es un ser que va a obedecer al 100% lo que el explorador le diga, no lo domina, no tiene un dominio sobre su compañero, es un compañero, pelea a la par como un miembro más del grupo. Claro, son un equipo básicamente. Es como si fuese un equipo de dos en un personaje. Eh, técnicamente, si el explorador está haciendo su trabajo de explorador bien, nunca le pediría al animal algo que el animal no quisiera hacer, porque se supone que se entienden lo suficientemente bien como para que eso no pase. Pero como vos decís, son dos entidades separadas que trabajan en conjunto por esta unión que tienen tan fuerte. Creo que o sea, la pérdida que tuvo de AD&D a 3.0 el explorador no solamente fue a nivel rolero, que no fue leve la pérdida que tuvo. El explorador, bueno, decíamos que antes era paladín, guerrero y explorador salían de la misma clase que sería luchador. En 3.0 esto ya no es así, son todas clases separadas. Y bueno, hablamos del paladín. El guerrero tiene algunas ventajas que ya veremos en su momento. Y el explorador sigue con esta opción de los dos caminos entre arquería y combate con dos armas. Y en esas dos áreas gana beneficios bastante interesantes. Recuerdo brevemente que en tercera edición las dotes son obligatorias, digamos, no son como en quinta edición que son como reglas opcionales, sino que cada 3 niveles tenés que tomar una dote sí o sí. Por lo tanto, determinan mucho la personalización que vos le terminas haciendo a tu personaje, qué cosas puede hacer y qué cosas no puede hacer. Y muchas clases dan dotes gratis como una medida de esto, de ir encauzando la clase a lo que debería ser a medida que sube de nivel. En ese sentido, el explorador gana dotes que puede tener todo el mundo, pero él las gana gratuitamente para combatir con dos armas de manera más eficiente y para pelear con arco de manera más eficiente. Después también gana habilidades como para pelear de manera sigilosa o para esconderse durante el combate, para pasar completamente desapercibido en áreas boscosas o naturales, con una habilidad que se llama esconderse a simple vista, que es algo nuevo de tercera edición, que básicamente lo que en quinta edición, para el que haya jugado quizás está familiarizado, dice, bueno, me voy a esconder y si te están mirando no lo podés hacer. Bueno, el explorador, por más que lo estuviesen mirando, si estaba en una zona de salvaje, digamos, podía hacer la tirada igual y si le salía bien se escondía delante de quien sea. Se sigue manteniendo lo de los enemigos predilectos, aunque si bien se menciona que es una criatura por la que el explorador siente un odio así como característico, no está más esto de los tenés que atacar sí o sí a simple vista. Por Se ej- sigue, se sigue manteniendo para mantener cierta ventaja sobre determinado enemigo porque se supone que lo conoces más que a cualquiera, pero no te representa ya un odio intrínseco que te hace verlo y saber que es tu enemigo y tener que atacarlo. claro, y le da también como este costado de es el cazador también. Es como que le dan este rol también de. Es algo lógico, ¿no? Del guardabosques, pero eh, como que remarcan esto de conoces muy bien una presa y sabes cómo cazarla. Tienen algunas habilidades con trampas y bueno, y siguen siendo esta cuestión del combate táctico y sutil en las áreas externas, digamos. Como bueno, como vos bien decías, también está esto del explorador urbano, digamos, que yo siempre lo tomé más que como explorador urbano, como explorador rural, digamos. O sea, zonas donde haya civilización, pero que estén en el medio de zonas un poco más salvajes, porque de nuevo, para eso para las ciudades existe el pícaro, digamos. Y básicamente lo que cambió fue eso, de AD&D a tercera edición. Lo que cambió es, se aflojaron mucho las restricciones y los requisitos que se tenían para ser explorador y se le agrega el compañero animal. Después el resto de las cosas me parece que se mantienen bastante. También se mantiene esto de las armaduras livianas,
y esta cosa del guerrero más de destreza, más habilidoso que la fuerza bruta y toda esa cuestión. Ahora, pasando a quinta... Eh, Sí, te estás salteando otra vez. no existe. ¿Qué me estoy saltando qué? Hay algo entre el 3 y el 5. Hay una cosa y en el medio hay un número que te está faltando. No, de todos modos no es mucho lo que cambia en la edición innombrable. El explorador le, le intentan poner un montón de cosas, no nuevas, pero dárselos como rasgo. Hacen una separación, creo, un poco más técnica, digamos, de lo que es el explorador con arco y lo que es el explorador con dos armas, pero el concepto de 3.5 en adelante me parece que sigue siendo el mismo y va a variar en tecnicismo nada más. Sí, de hecho en quinta edición, porque de nuevo no hay nada entre 3.5, o sea, viene 3.5, 5. Está bien. Ujú. Todos Bien. sabemos que no es así, pero La gente como uno, la gente de bien, solo conoce esas ediciones. Bueno, pero no, hablando en serio. Eh, en quinta edición es básicamente lo mismo, adaptado al sistema de quinta, con las distintas progresiones. De nuevo, las dotes son opcionales, entonces hay otras maneras de darle esto del combate con dos armas y las ventajas con el arco al explorador. Sigue teniendo esta cuestión del compañero animal, pero como que lo ramifican en arquetipos, que es lo que hizo quinta edición básicamente. Y entonces está por un lado el que es bueno con los animales, o sea, o con su compañero animal particularmente, que es el maestro de las bestias, que es como que el personaje va más en eso del juego en equipo con el compañero animal y el explorador. Y el otro que ponen como arquetipo core en el manual de quinta es el cazador, que sería esto más orientado a derribar enemigos o cazar monstruos o el tema del enemigo predilecto y toda esa cuestión. Se sigue manteniendo esto de que hay una cuestión de odio con el enemigo predilecto. De nuevo, no es una cuestión de lo tengo que matar sí o sí. Y se sigue mencionando esto de que, bueno, sí, quizás vos protegés un bosque, pero bueno, es lo mismo que acabo de decir de tercera, lo enfocan como, bueno, pero si querés podés dedicarte a guiar gente, podés dedicarte em, a recorrer las áreas naturales y etcétera, etcétera. Ya es como menos guardián, más esto de explorador. Se me ocurre, vos que estás bastante más familiarizada que yo con el tema, bueno, existe el juego de rol del Señor de los Anillos y hablábamos del Legolas y eso, pero también existe el setting de Midnight, que es un escenario de campaña distinto al de Reinos Olvidados, que vendría a ser como el estándar de D&D, ujú. donde existen los montaraces. Sí, básicamente, a ver, cabe explicar que las clases de Midnight son distintas al del core de D&D. Es un escenario de campaña muy particular que, en términos generales, si alguien quisiera explicar cómo es, podría tranquilamente decir que es como la Tierra Media donde Sauron ganó. Es un mundo en donde ganó el mal y donde todo lo que habita ese mundo tiene que vivir bajo las reglas de ese mal que domina todo. También es un mundo de los considerados low magic, donde la magia es algo muy eventual. Y justamente esto de no tener el mismo funcionamiento de la magia que hay en otros escenarios de campaña hace que las clases sean distintas. En Midnight particularmente el explorador no se llama explorador, se llama montaraz y no tiene las mismas características o no tiene las mismas habilidades que tiene un explorador normal. Si tuvieras que describirlo en términos simples, es un explorador que no tiene magia. No hace ningún tipo de habilidad mágica, no tiene los cantrip, no tiene las cosas que en otros escenarios va a tener el ranger, no tiene el compañero animal,
porque los animales en Midnight son muy extraños, la mayoría están corruptos por el mal, están enloquecidos, el mundo en general funciona distinto, pero sí es un personaje que vendría a ser como una especie de cruza entre Legolas y Aragorn, del Señor de los Anillos, del Montaraz de Aragorn. Creo que de ahí toma el nombre de Montaraz para distinguirse de lo que es el explorador común. Obviamente sigue siendo un personaje de habilidad, compensa toda la falta de estas cuestiones mágicas o estos agregados mágicos con la habilidad pura, es un personaje de destreza. Y Midnight también tiene esta cuestión de diferente de con otros escenarios que tiene cosas llamadas sendas heroicas que le van dando al personaje características particulares y él Montaraz puede elegir cualquiera de ellas. Entonces, en base vos vas a tener un explorador que es hábil para manejarse en los entornos salvajes, peligrosos, naturales, que es hábil utilizando dos armas, tiene una senda específica para el que va a usar dos armas, tiene una senda específica para el que va a combatir de otras maneras, y además a eso puedes agregarle todo lo que las sendas heroicas de ese juego plantean. Pero básicamente el Montaraz de Midnight es más parecido a Aragorn del Señor de los Anillos que lo que es a Legolas, que es la idea que te dan, o que al menos me dan a mí, ¿no? Los exploradores de los otros escenarios. Claro. Bueno, pero está bueno, o sea que Midnight sí compensa. Porque el problema con los exploradores, y yo creo que con el tiempo fue cayendo en popularidad, por lo menos es la sensación que me da a mí, no lo respaldo con datos porque no los tengo, pero existió un meme durante el principio de quinta edición de que era la clase más débil, después el monje como que lo reemplazó un poco, pero la realidad es que fueron decayendo muchísimo en poder. En tercera edición ya eran mucho más débiles que un guerrero en términos generales, con la salvedad de que vos podías multiclasear en tres, o sea, no es que podías multiclasear, en todas las ediciones podías multiclasear, pero estaba como incentivado desde el sistema el tema de las multiclases y del min-maxeo, o sea, de ponerse muy minucioso con qué habilidades tomás, cómo las usás y qué sé yo, para sacar el mayor provecho de un personaje. Y entonces en ese área, como el explorador ganaba muchas cosas gratis por esto de combate con dos armas, disparo preciso si eras arquero y todas esas cosas, te abría como un abanico de posibilidades de, bueno, voy a tomar unos niveles de explorador y después me voy a ramificar para otra cosa que sea arquero arcano, si te interesaba mucho el tema de la arquería, o qué sé yo, no sé, cualquier otra cosa. Si hacías combate con dos armas, podías meter niveles de guerrero, de otras cosas. En quinta edición no es que no puedas multiclasear, porque de hecho la idea es que lo hagas también, pero se siente como mucho más débil el explorador en general, porque el guerrero sigue teniendo más cosas, digamos. El guerrero puede hacer mucho más daño en combate físico. Si bien o sea, el explorador tiene esto de los estilos de combate, y puede pelear con dos armas, puede pelear con una sola arma y ganar bonificadores por eso, puede pelear a distancia, y tiene el compañero animal. El compañero animal no es tan bueno como en tercera edición, y las cosas que gana por estas especializaciones que tiene el explorador no son tan buenas como para compensar no ser otra clase, digamos. Hay muchos videos, así que no me voy a poner en detalle en eso. Hay muchos videos en YouTube y posteos en foros, Reddit o lo que sea, de gente dando su opinión de cómo mejorar el explorador para que sea una clase entre comillas viable, porque es viable igual, pero para que tenga un poquito más de fuerza. Y no sé qué opinás vos. A mí me parece que lo amerita, por esto que hablábamos al principio. Esa identidad que tenía en segunda edición es rescatable, a la par de otras que se puedan llegar a generar, pero digo, es un personaje importante que puede cumplir un rol importante en una party, y a mí en general me da mucha tristeza que te pierdas la posibilidad de tener un explorador en la party porque es una clase que no rinde, digamos. Sí, a ver, yo la opinión que tengo respecto de eso es que justamente
esta serie de particularidades que tenía en segunda edición y que quedaron atrás hacia 3.5 en pro de hacerlo una clase más llamativa o jugable, hicieron el efecto contrario. El hecho de tener un código y la dificultad del código era, tal vez uno lo ve así y dice, uy, es un engorro, si quiero complicármela con eso me hago un pala. Pero si vos le quitas esas cosas al Ranger, te pasa lo que fue pasando, o al menos lo que me parece a mí que fue pasando en sucesivas ediciones, que luego te queda un personaje que es fácilmente reemplazable con un guerrero con la dote combate con dos armas, Claro, por ejemplo, o con un guerrero con dotes puestas para arco. Entonces no hay nada que a partir de 3.5 el guerrero no te pueda cubrir para hacer un ranger. Podés tomar clase guerrero, ponerle todas las dotes aplicadas al combate con arco y ponerle rangos en supervivencia y rastreas. Entonces ya ni la habilidad de rastreo del ranger lo hace especial. en Ni realidad lo que pasaba era más triste todavía que eso, porque por lo menos en tercera edición, en realidad uno ponía niveles de explorador si quería hacerse un guerrero con dos armas, porque el explorador lo ganaba gratis, tengas o no los requerimientos. Entonces era una clase de paso, digamos. Era, bueno, si quiero hacer un personaje que juegue con dos armas, por ejemplo, un guerrero que pelea con, no sé, dos espadas, por ejemplo, voy a tomar primero unos niveles de explorador para ganar eso gratuitamente y después sigo con mi clase guerrero, pero el personaje a niveles de rol va a ser mayormente un guerrero. O sea, ni siquiera lo tomabas por la clase en sí. eh, no digo que no existieran los exploradores, pero lo que digo es que no es que decías, bueno, me voy a hacer un guerrero y le voy a poner las dotes. Ni siquiera podías usar las dotes del explorador solamente hasta ahí y después seguir con tu personaje tranquilamente. Que también me parece que es como otro síntoma de, bueno, pasaba lo mismo con el monje, tomabas un par de niveles de monje y te daban un montón de cosas gratis al principio y después vos seguías tu vida tranquilo con la clase que querías jugar realmente. Me parece sí, que... bueno, pero Sí. en el caso del monje, porque esa cosa no debería existir directamente. Podríamos decir que esa fue una declaración bastante clasista. No me interesa. Bueno, en algún La momento la alguien va a buscar tus tweets del 2012 con respecto a los monjes y te va a cancelar, estoy seguro. bueno, creo que no tenía Twitter en el 2012, así que no me preocupa. Pero, la verdad es que es una pena que por sistema el monje, el el acto fallido. Sí, la verdad que es una El pena que el monje haya punto. es una pena que el Ranger haya dejado de resultar un personaje atractivo, porque realmente es un muy buen personaje. El problema es que al ir las otras clases ganando cosas más interesantes y volviéndose más fuerte, innegablemente se va quedando atrás. Creo que es muy extraño que un jugador en mesa jugando 3.5 te haga un Ranger puro sin multiclass. Sí, y Porque de hecho en Quinta yo no lo he visto. De hecho no lo he visto. Eh, Porque el tema es este, por más que el rol de la clase en sí te guste o esté muy bueno, lo que no te va a gustar después, o lo que termina pasando en general, es que vos ves que tus compañeros de grupo empiezan a ser recontra mil poderosos y vos no les podés seguir el ritmo, te quedás atrás. Y no es, o sea, por más que el rol importe y sea lo fundamental del juego, no termina de ser un juego tampoco. Cuando te juntás con tus amigos y todos empiezan a tirar dado en combate y vos tiras la mitad de los dados y no matas a nadie, se empieza a sentir un poco frustrante con el tiempo. sí, y déjame contarte que Quinta mató Midnight, así que tampoco. Ah, ok. Quinta cambió demasiado para un escenario que fue tan especial en el momento en el que salió por esto de la novedad de los puntos de la senda heroica, así como fue Eberron en su momento con los puntos de acción, que era algo que se introducía nuevo y te permitía hacer mejores tiradas y demás. Midnight fue novedad con esto de las sendas heroicas y con sus clases particulares. Quinta lo rompió.
porque ya no están las sendas heroicas, porque no está el sistema 3.5 y, o sea, hay sendas, pero no son lo mismo, no son tan variotípicas, y el explorador es el explorador del manual de quinta. No tiene, es explorador, no es más montaraz y no tiene nada de lo que tenía el ser un montaraz en Midnight en 3.5, así que ni siquiera ahí se salvó. Oh, no. Quinta lo hizo de nuevo. Sí. Bueno, pero volviendo a la importancia del rol de los exploradores y a esto de que en definitiva la idea de jugar un personaje es que juegues el personaje que vos querés jugar independientemente de qué tantos bichos puede matar o no, ¿verdad? Yo igual sigo insistiendo, creo que se le puede dar un empujón al Ranger. Hay revisiones en internet de cómo hacerlo. De hecho, hay un par de revisiones oficiales, hay suplementos oficiales, qué sé yo, Sanatar o cosas por el estilo, o tallas, que agregan arquetipos de explorador que son más viables y que son más divertidos y que tienen más particularidades que son buenas. Pero igual yo creo que hay maneras de hacer divertido o placentero de jugar el explorador base. Y me parece que eso tiene, o sea, es un trabajo conjunto entre el DM y el jugador, pero me gustaría preguntarte, ¿qué opinas vos al respecto y cómo harías vos para lograr eso? ¿Desde qué lado? ¿Desde qué lado de la pantalla? Desde el lado del DM, porque creo que el lado del player se va a desprender de eso. Bueno, primero que nada, yo creo que una buena manera es plantear campañas que tengan, que no sean necesariamente todas en un entorno salvaje. Porque seamos realistas, cuando se plantea una campaña muy larga y muy variotípica en personajes en mesa, no puedes someter al pícaro a estar continuamente metido adentro de un bosque. Porque el pícaro funciona mejor, a lo mejor en un entorno con más gente, o el bardo mismo. Si te hacen un bardo de estos que cantan y va a querer ir a una taberna, va a querer hacer cosas de ciudad. Entonces, creo que una buena contemplación de los compañeros de mesa que va a tener el explorador y también esto de darle la chance de obrar en lo salvaje para que sus compañeros de mesa vean lo particular que es esa persona que tiene esa clase, que no es solamente un tipito que pelea con dos armas o un tipito que tira con un arco, sino que tiene una productividad mayor en un entorno determinado, pero también obligar al explorador a que funcione en otros ambientes, para que no, el jugador no se te quede con la idea de que solo va a ser el tipo ermitaño que va a estar oliendo huellas en el camino y sorteando árboles mientras estén en el bosque. Em, creo que hay que ayudar un poco a resaltar el rol del ranger, para que no se pierda entre los guerreros sobre todo. Claro. Porque de nuevo, podés tener un guerrero que tira con arco, podés tener un guerrero elfo que tire con arco y te va a pasar por encima al ranger 1000 veces. Em, entonces, ¿qué va a tener de especial él que no va a tener el guerrero que tira con arco? No, no mirarlo por el lado del combate, no mirarlo tanto por el lado de las reglas. Creo que adaptar, sea el sistema cual sea, volver a esta noción de código, de deber de código interno, de por qué te hiciste explorador, por qué terminaste ahí y no en otro lado, le va a dar mucho más rol, le va a dar mucha más funcionalidad. Sí, tal cual. Creo que apoyarse en lo narrativo es una de las herramientas más fuertes que se pueden tener para recompensar de alguna manera el hecho de que haya un explorador en la party. Eh, Estoy completamente de acuerdo en esto de no puede transcurrir todo en una zona. Salvo que tengas una party que es bárbaro, druida, explorador, bueno, sí, está bien, está todo bien. Pero en general, si es una party común, digamos, una party estándar y tenés pícaros, tenés magos, tenés bardos y demás, tiene que haber un equilibrio.
Pero en general lo que pasa es que cuando el bardo entra en una taberna es su momento y sabes que el bardo va a buscar la oportunidad de dar un espectáculo, de contar una historia o de lo que sea. Y estaría bueno que ese mismo momento se pueda, o sea, se pueda hacer el paralelismo cuando salen a, a una montaña, a un bosque o lo que sea, y hay un explorador en la party, que sea su momento, que pueda lucir el rol de su personaje. Y también para que exista cierto reconocimiento a eso dentro de la party misma, ¿no? Sí, eso yo creo que va a variar mucho dependiendo de los compañeros de mesa que tenga de los otros personajes, del otro tipo de personaje. Porque si vos en la mesa tenés un druida y tenés un explorador, ya tenés dos que van a tirar para el mismo lado. Y incluso no perteneciendo no siguiendo a deidades similares o no teniendo el mismo concepto de la naturaleza o de las cosas, tienen cierta orientación que los lleva a caminar más o menos por el mismo camino, o por lo menos tener discusiones interesantes al respecto. Em, pero pobre del ranger al que le toque estar en un party con un pícaro, un par de guerreros de taberna y 3 magos, porque ponelo a hablar de magia, se va a morir de la angustia, ponelo a pelear cuerpo a cuerpo con los guerreros y se va a sentir poca cosa y en un bar se va a emborrachar y va a vivir tirado en un rincón, porque no. Entonces es como también ha llegado el punto en el que no creo que haya nadie que juegue en las ediciones más modernas un Ranger puro, lo cual me parece tristísimo, pero no es una clase que los players vayan a elegir como clase pura. Como por ejemplo yo cuando juego clérigo, me juego un clérigo de nivel 1 al nivel que termine, no lo multiclaseo con nada. No creo que con un Ranger pase eso. Y si pasa, necesita de no tanto la guía de un DM como sí necesita un paladín o el hecho de que el DM le esté prestando atención, pero sí necesita esta clase de ganchos que le den valor, que pongan valor sobre esa clase, sobre el hecho de que sí es un ranger y no otra clase de personaje. Sí, tal cual. También está esto de que desde el lado del player podés tener un player que es, o sea, porque le gusta mucho la clase o porque simplemente rolea bien, ponele, por ponerlo en términos de bien o mal, y te saque la clase adelante independientemente, pero en general, en igualdad de condiciones, requiere un poco de mimo extra para que resalten estas condiciones que lo hacen distinto de otras clases. Sería mucho más fácil si es el único personaje a melee, vamos a decir, si pelea con dos armas en una party, puede capaz ocupar más ese rol, pero para el jugador me parece también que es importante que tenga en cuenta de que él es el que tiene esta cuota de sabiduría, que lo sigue manteniendo desde de segunda edición en adelante, porque sigue conjurando y sigue requiriendo sabiduría para eso. Y a pesar de que esté en un calabozo o en la corte de un rey, sigue siendo este tipo sabio que quizás tenga una perspectiva distinta a la que va a tener un guerrero o un hechicero al caso de lo mismo. Y tiene esta cosa de un poco más astuto, por ponerlo en algún término, quizás tenga más mundo que los demás. Y a la hora del combate también va a ser el más estratégico en comparación con el guerrero, ¿no? E incluso con el pícaro quizás. Entonces me parece que también buscarle la vuelta por ahí como para diferenciarlo más y poder generar un rol más disfrutable, por decirlo de alguna manera. Me parece que eso puede ayudar también a compensar un poco lo que la clase no da en la hoja de personaje, digamos. Sí, a ver, creo que fundamentalmente es una de las pocas clases que van a requerir, o sea, el clérigo va a requerir rol por otras cuestiones, el paladín también, como lo vimos ya en los podcasts. El mago y el hechicero funcionan más solos. Eh, el ranger va a necesitar mucho del rol para darle valor a la clase que tomó de personaje y hacerse notar dentro de un grupo. Por desgracia, es una muy buena clase de ranger. Es una muy buena clase. Está.
Y a veces no quiere decir que como DM le tengas que hacer la tarea al Ranger, sino darle la posibilidad, digamos, darle el lugar, ponerle la lucecita encima un momento y dejarlo que él saque a relucir esas cosas que lo hacen un Ranger y no otra cosa. Creo que ahí hay una diferencia. Va a pasar lo mismo con el paladín y con el clérigo, obviamente. Para que la clase se sienta auténtica, va a tener que tener esos momentos donde pueda sacar a relucir quién es y por qué. De nuevo, el hechicero y el mago lo tienen como más implícito porque van a haber momentos donde se van a topar con magia o artefactos o lo que sea y es como todos lo miran al mago o al hechicero. Pero quizás me parece que el explorador necesita más eso como de que le des esos momentos de, bueno, toma, lucite. Sí, Eh, sin duda. Un explorador abandonado en una partida pasa a ser un combatiente liso y llano. Es decir, si solo vas a jugar o vas a permitir que un jugador te juegue un ranger en mesa para los momentos de combate, si tiene guerreros al lado, lamentablemente ya perdió. Perdió ventajas en puntos, ventajas en dotes, ventajas en otros stats. Va a tener el stat de sabiduría ahí colgado para nada. No va a tirar tan buenos conjuros como a lo mejor sí va a tirar el bardo o ni hablar de los hechiceros y los caster puro, digamos. Entonces, ¿qué haces con eso? Y lo que haces con eso es darle los momentos, o sea, darle el hueco donde puedas buscar la manera de que haya algo que el explorador pueda hacer y los demás no, o que el explorador deliberadamente haga mejor que los demás. Y después sí, me parece algo sumamente necesario esto de darle rol con el compañero animal, porque más de una vez es un miembro más del party. Entonces, si vos tenés un equipo de 3 jugadores, vas a tener 4 cosas combatiendo el mal o el bien, depende de si son claro. buenos o malos. Em, Obviamente que siempre vamos a repetir lo mismo y es que cada una de las clases que tiene el juego merecen tener su lugar en la mesa, merecen la atención del DM para destacar lo que hay en esa clase, las habilidades propias de los personajes, pero creo que el Ranger necesita un empujoncito más fuerte Sí, en ese porque sentido, está compensando, básicamente. pero bueno, de nuevo, es un poco injusto que el juego en general, edición tras edición, no haya sabido darle otro color, otro borde o buscarle otra vuelta al explorador y haya terminado convirtiéndolo infame, en una infame cosa que se toma para tener dotes gratis y que muchas veces no se toma en serio Sí, en y yo creo que otra cosa nefasta que le pasó al explorador en quinta particularmente es que se popularizó muchísimo el druida, porque el druida está roto, de edición, pero aparte porque es mucho más libre de lo que era en ediciones anteriores. El druida en tercera edición y en Advanced también estaba roto, era muy fuerte, quizás no tanto como ahora, pero igual era una clase muy decente. Y sin embargo, era más difícil el rol del druida o estaba como más... eh, era más estricto, digamos. Sin sí, embargo, ahora es como que, bueno, soy un druida del círculo de la luna y me dedico a cambiar de forma. Está bien, el equilibrio, la naturaleza, todo lo que vos quieras, pero ya no se hace tanto el foco ahí, me parece a mí. Y entonces es como que si vos te podés hacer un druida, ¿por qué te harías un explorador? Si querés un personaje que tenga que ver con la naturaleza y que canalice magia divina, y que además si quieres se puede transformar en un animal y meterse al frente de batalla con los guerreros, hacete un druida. Me parece que el hecho de que haya caído en poder el explorador y que quede ahí en ese medio de, bueno, usa magia pero no tanto como el druida, pega pero no tanto como el guerrero, hace que le cueste encontrar ahí su lugar en una mesa particularmente. Sobre todo porque el druida si quiere rastrear es muy bueno rastreando, es más, me transforma en un lobo y te rastreo lo que vos quieras. Me parece que eso le dolió bastante al pobre explorador que ya venía bastante vapuleado, ¿no? sí, yo creo que Quinta terminó de allanar
de dejarlo ahí en un segundo plano, pero muy segundo plano. En las campañas que yo recuerdo de Advanced, de segunda edición, literalmente era casi tan impensado salir a territorio salvaje sin un explorador como salir de aventura sin un clérigo. Claro. Necesitabas a alguien que sepas que te va a curar y que te va a salvar las papas en la aventura, y necesitabas a alguien que te guíe en el camino, porque si no podías llegar a terminar en cualquier lado, y esa función no la compensaba el druida de ninguna manera. Entonces era como necesitabas, el ranger era necesario para si vos tenías que hacer una aventura donde ibas de un lugar a otro muy lejano, ibas atravesando diferentes territorios, por mucho que no fuera en el territorio del explorador, vos sabías que el tipo tenía una adaptabilidad muy por encima de la de cualquiera del promedio, y con una sola explorada él iba a saber cosas que vos no ibas a saber nunca. Entonces era el típico personaje que mandabas de avanzada a ver qué venía después en el camino para proteger el party, y tenía una función mucho más notoria. Sí, que mismo también tenía esta cuestión de conocer tanto de monstruos y de la naturaleza y de los caminos y etcétera, que tranquilamente podía ser el que más rápido o más fácil se dé cuenta de que les estaban tendiendo una emboscada, que bueno, que les habían puesto trampas, que de repente se sumaron más enemigos a las filas que estaban persiguiendo, que quizás no les convenía pelear en ese momento porque, no sé, iba a venir una tormenta, por ejemplo. O sea, son un montón de cosas bastante tácticas en las que el explorador era muy bueno. Y sin embargo, no se hace tanto hincapié en las últimas ediciones, y también es cierto que el hecho de que se hayan reducido la cantidad de habilidades que existen, quizás le saca un poco de esto del sabor de soy bueno en muchas cosas, por lo tanto soy necesario en muchas cosas. Bueno, ahí dijiste una palabra que describe muy, muy bien a lo que son los montaraces de Midnight, tácticos. Es el personaje más táctico que podés llegar a tener en el juego. Em, Así como vos podés decir del core normal de los juegos, que es muy peligroso cuando al pícaro no lo ves, es muy peligroso cuando al montaraz no lo tenés divisado en un grupo, en una party en Midnight, porque eso significa que o está apostado en algún árbol y te va a partir la cabeza en cualquier momento, o hizo una avanzada y ya te tendió 10 trampas. Es el único personaje que tiene todas las habilidades puestas a esto de poder observar el entorno, que en ese escenario en particular es tan complicado, analizarlo y decirte, mira, si pasamos por acá, pasaron hace 2 horas un grupo de orcos, van a volver y te van a matar. Vamos por otro lado. Y vas a ciegas atrás de esa clase de personajes. En 3.5 en adelante eso no pasa porque, de nuevo, podés rastrear con sabiduría, con supervivencia. Puedes tener un guerrero criado en entorno salvaje que te va a compensar al ranger, y etcétera, etcétera. Que de hecho creo que un buen tip para DMs cuando van a dirigir exploradores en 3.5 es que no usen supervivencia de los guerreros para rastrear, déjenle al ranger rastrear, y que sea el único que pueda ver cosas en el tema de las huellas que los demás no. Entonces eso lo va a poner por encima, al menos en ese aspecto. Lo mismo cuando hacen un muy buen equipo ranger y druida, cuando el ranger puede saber qué plantas hay en un lugar y el druida te puede hacer ungüentos con eso. Entonces le vas dando valor a las habilidades que el explorador tiene. Sí, lo hablábamos un poco con el paladín, lo vamos a hablar cuando hablemos del bardo también, y creo que el explorador tiene esta misma cuestión de que son polivalentes, de que no son los mejores en lo que hacen, pero hacen muchas cosas diversas. Entonces está bien, sí, si tenés un guerrero, un druida y, no sé, un bárbaro en la parte, quizás puedas llegar a cubrir más o menos todas las cosas que hace un explorador, pero también podrías tener un explorador y listo.
me parece que dándole esa importancia y dándole ese lugar, se puede llegar a realzar esas características de la clase. El paladín está bien, no es el mismo rol exactamente, ¿no? Pero vos decís, bueno, sí, está bien, necesitas un tipo que vaya adelante, pones un guerrero. Necesitas un tipo que use magia divina y que tenga conexión con las deidades, puedes poner un clérigo. Está bien, pero nunca vas a hacer lo mismo que hace un paladín. Creo que es el mismo ejemplo. Del mismo modo que si pones un pícaro y un hechicero, no estarías logrando lo mismo que lograrías con un bardo. Eso sí creo que es algo que se ha perdido o se minimizó mucho en quinta edición y creo que es algo que sí se puede rescatar desde la narrativa y desde la importancia que se le da al personaje dentro del grupo. Más allá, repito, de que necesito un empujoncito de los números, creo que vale la pena jugar la clase bueno, o incentivar a los jugadores de tu mesa a, bueno, quizás esta sea una buena campaña para que alguien sea un explorador o algo por el estilo, como para poder tener ese tipo de situaciones. Otra cosa que se me ocurría mientras hablabas es que no es la misma información que puede sacar un explorador con una tirada de percepción que la que puede sacar un clérigo, por ejemplo. A nivel de la devolución que le hace el DM a la tirada, sobre todo en quinta edición, que es la tirada es percepción, es mucho más amplia que lo que era en tercera edición, que tenías avistar, escuchar y todas esas cosas por separado. Acá es algo más global, entonces es válido que si tenés un clérigo y un explorador en la party, digo clérigo por poner una clase que no tenga que ver con el tema, y los dos te hacen una tirada de 15 por ejemplo, vamos a decir, en la tirada de percepción, le des más información si estás en una zona salvaje o si están persiguiendo una presa o lo que sea al explorador y le realces esa capacidad desde ese punto de vista también. Sí, yo creo que eso es un poco básico en el sentido del manejo por parte del narrador. Tener en cuenta que si bien, por ejemplo, un clérigo o un druida y un explorador tienen como rasgo dentro de los principales la sabiduría, no tienen la misma sabiduría. No Claro. van a ser sabios hacia la misma cosa, mucho más se va a marcar la diferencia entre un clérigo y un ranger. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, porque lo decíamos un poco en el podcast de Hechiceros y Magos, el tema de la inteligencia, que la inteligencia aplicada a determinadas cosas, y en el caso del explorador, la sabiduría va a estar aplicada al conocimiento, a la experiencia que él tenga por su vivencia en un entorno salvaje. Entonces, un clérigo puede ser sabio con respecto a historia de la religión, a fe, a panteones, a cosas por el estilo, y a lo mejor un ranger no tiene ni idea de eso, o no debería tener por qué tener idea de eso, salvo casos particulares. Eh, y por mucha sabiduría que tenga un clérigo, no debería, salvo que sea clérigo de una deidad de la naturaleza, no debería tener por qué tener cierta sabiduría sobre entornos salvajes. Entonces, por ahí saber separar un poco la, la cuestión esta de hacia qué va aplicada la inteligencia, la sabiduría o incluso el desempeño físico de los personajes, también te ayuda a dar distinciones y a darles un lugar determinado a cada una de las clases. Sí, yo creo que sobre todo con la sabiduría de todas las estadísticas que figuran en la hoja de personaje, me parece que la sabiduría es la que más cambia radicalmente de clase a clase, por esto que vos decías. No es lo mismo la sabiduría entendida quizás como percepción, en el sentido más amplio de la palabra. No es lo mismo el tipo de percepción que va a tener un clérigo, que quizás está más orientado a esto de la fe, la comunión con lo divino y todo eso, que la que va a tener un druida, que tiene que ver con su comunión con la naturaleza y los seres vivos y toda esa cuestión. Y por otro lado, el explorador, que tiene que ver con esto de su experiencia con el entorno y la conexión que él tiene con el entorno. Porque de hecho su poder mágico viene de ahí, de la conexión que tiene con el entorno. Entonces me parece que sí, tal cual. No es lo mismo para nada y es algo que se puede resaltar también para, de nuevo, reafirmar a la clase en el rol que le corresponde y dejar claro que no es sustituible por ninguno de los otros que están ahí, digamos.
Ahora que dimos un panorama general sobre lo que es la clase Ranger. ¿Has jugado Rangers? He jugado Rangers, son de mis clases, no es de mis clases favoritas. He visto gente jugar Ranger de manera que me ha gustado mucho. No es algo que me haya pasado con bardos y monjes particularmente. Pero, pero sí, he jugado Rangers. No es una clase que en general me guste mucho o que haya jugado demasiado. De hecho, tengo pendiente volver a jugar un Ranger para ver si me reconquista un poco bueno, el rol en particular. Y por casa, ¿cómo andamos? Sí, de hecho vos sabés que jugué un Ranger y sabés lo que le pasó a ese Ranger. Sí, Así que aparte de ese, sí, sí he jugado. He jugado Rangers en 3.5. Ese Ranger era de segunda edición, parecido. que, que a título informativo para todos, en la primera partida lo mataron en su propio bosque, el que se suponía que tenía que cuidar y conocer, un animal salvaje que se suponía que tenía que poder manejar. Em, pero sí, he jugado Rangers en 3.5 y he jugado Montaraz. De hecho, mi primer personaje en Midnight fue un Montaraz, que me pareció estupendo, que lo disfruté muchísimo. La clase me pareció una vuelta de tuerca al explorador de 3.5 muy interesante, pero en general el escenario daba eso. Y yo tenía una Montaraz cuya senda heroica era una senda heroica que estaba preparada para funcionar en equipo. Entonces, mis posiciones en el combate reforzaban o daban ventajas a mis compañeros de equipo. Era justamente la senda del táctico. Eran todas tácticas para que en combate el grupo pudiera sacar mayor funcionalidad y obtener mayor ventaja frente a los enemigos. Por ejemplo, poniéndote espalda con el mejor guerrero o cubriendo determinados blancos para que no tocaran a los casters o a otros tipos de personajes que por ahí eran más débiles. Y todo eso te lo daba la senda heroica, que podías tomarla siendo cualquier tipo de clase. Y después, bueno, después el Montaraz en Midnight tiene esto de que, eh, de hecho, podés eh, ir más rápido saltando de árbol en árbol que lo que vas caminando por el suelo. O sea, eso ya te predispone al tipo de personaje que vas a tener. Está muy hecho para estar en entorno salvaje, en un escenario donde todo es salvaje y peligroso. Claro, Eh, em, que para mí, para el que tiene oportunidad de jugar Midnight de 3.5, siéntese, jueguelo y disfrútelo porque es muy buen juego. Eh, y después sí tuve un Elfo Ranger del Valle de la Sombra, lo más típico que podés jugar en Forgotten Realms en 3.5. Y no tuve, la verdad, mucha chance de sentir que fuera un personaje que se lucía, ni de, ni de que era un personaje grandioso en ningún sentido. La verdad, a mí me tocó estar en un grupo donde había un barbarian y un guerrero que peleaba con dos armas, y yo tenía un ranger de combate con dos armas, entonces no había nada que el guerrero no hiciera mejor que mi personaje, y obviamente no podía superar en poder de ataque al bárbaro. claro, Así que básicamente terminé siendo el que se quedaba al final del grupo para proteger la espalda, para cubrir la espalda, que era lo que no cubría el explorador, y más que nada apegado a un mago que iba en el grupo y siempre estaba en offside, claro, siempre lo agarraban de algún lado, entonces era más como el guardaespaldas del caster que otra cosa. Em, pero sí he visto gente jugar Rangers, de hecho, em, uno de mis compañeros de grupo jugaba a su Ranger, que también combatía con dos armas,
y él tenía como cierta habilidad, le gustaba mucho la clase, él tenía como cierta habilidad para encontrarle la vuelta y ese ranger siempre destacaba. Siempre te hacía sentir que era un tipo habilidoso, que era un tipo sumamente confiable si se te paraba al lado a defenderte, que era un tipo que podías mandar a hacer de cobertura para los guerreros. Obviamente no lo ibas a mandar al choque porque no tiene la misma clase de armadura que un guerrero. Eh, pero era muy, muy polivalente, muy, muy funcional dentro del grupo, entonces funcionaba con todos los personajes. A mí me servía mucho como compañero porque normalmente protegía a mi clériga para que me pudiera quedar atrás y curar a todos. Entonces, la función del trabajo en equipo la hacía espectacular y creo que fue el mejor jugador que he visto jugar un Ranger. Mira, justo estabas hablando y me estaba acordando que yo jugué una. No es que es una especie de Ranger, tenía niveles de explorador, una clériga Drow que se encargaba de salir a buscar elfitos a la superficie para, bueno, Para hacer lo que hacen los Drow con los elfitos de la superficie. básicamente, sí. Pero bueno, destacaba bastante el rol de explorador en esa clériga, como que estaba a cargo de llevar las expediciones y qué sé yo. Em, y esa experiencia me gustó bastante. También porque mezclaba un poco el aspecto de clérigo que a mí me gusta mucho, pero bueno, debo decir que esa experiencia me gustó bastante, pero no es el típico Ranger, primero que nada porque no hay nada típico en un Drow, salvo que esté muy acostumbrado a jugar Drows, que no es mi caso. Em, pero me gustó, como un intermedio entre el Ranger normal y podríamos decir que el urbano, porque bueno, se metían en ciudades y Sí, asentamientos y qué sé yo. también para el que no conoce vamos a decirle a los que nos escuchan que los Drow, los elfos oscuros, son una raza bastante particular y tienen un montón de cuestiones particulares. Entonces, un explorador Drow no va a ser igual que un explorador de superficie y obviamente la funcionalidad que va a tener va a ser mucho más grande. De hecho, el elfo Drow más famoso que hay de las novelas y todo, que es Drizzt Do'Urden, es explorador, Sí, entre otras cosas. entre otras cosas, y entre otras millones de multiclases, pero es explorador. Em, pero bueno, eso es también es una particularidad como lo fue mi Montaraz de Midnight. Son clases o tipos de personaje que ya de por sí tienen algo especial, entonces creo que van a resaltar la clase Ranger por estas cuestiones. Ahora, ¿volverías a jugar un Ranger? Sí, sí, claro. Sí, por supuesto. De nuevo, creo que hay que hacerle retoques a la clase para hacerla funcional en quinta edición sobre todo. Si fuese en 3.5, sí, supongo que sí, porque lo podés compensar de muchas maneras distintas. Pero hablando de quinta, sí, sí, volvería a jugar, pero para experimentar más que nada con esto de cómo haría yo un Ranger que se sienta mío, digamos, y que sea un Ranger, que no sea necesariamente llevado por la particularidad esta de, por ejemplo, ser un Drow o un Montarazo o lo que sea. Y a ver qué sale, me da curiosidad. Muy bien, yo no. Bueno, yo no volvería a jugar un monje, por ejemplo, o un bardo. Pero al Ranger tengo ganas de darle una oportunidad más. Eh, lo que me lleva también a que en general, o sea, estaba pensando mientras hablábamos, porque la otra pregunta es, ¿has dirigido muchos Rangers? Muchos no. La palabra muchos es como muy abarcativa, pero sí he dirigido Rangers. He tenido Rangers en mesa. De hecho, como 4 o 5 en distintas mesas, así en general, y en distintas ediciones. El primer Ranger que dirigí fue en segunda, fue una partida que arrancó en segunda y después la pasamos a 3.5, así que el mismo personaje después lo dirigí en 3.5 y estuvo bien,
Era un personaje destacable en la mesa por mucho mérito del jugador, un jugador con mucha iniciativa personal, y eso que era la primera vez que jugaba rol, pero era muy vivaz, te agarraba todas las pistas, buscaba por sus propios medios y cumplía mucho la función del explorador de avanzada en el party. Iba primero que todos a explorar y volvía y hacía esto de comentarles qué había en el terreno, por dónde tenían que pasar. Los compañeros habían aceptado mucho que él siempre iba a saber el mejor camino a tomar cuando tenían varias opciones para ir al mismo lugar. El ranger siempre iba a determinar cuál era el mejor camino. Perdió un poco de funcionalidad cuando lo pasamos a 3.5, se diluyó, pero creo que porque se decepcionó un poco el jugador del cambio. Em, y después, lo que nos pasó en 3.5 fue que agregamos jugadores a la mesa y el Barbarian se comió la función del Ranger. Pero en términos generales, que fue la de segunda, fue larga, fue una campaña larga, y la de 3.5 por ahí, después cambió de personaje el jugador. Estuvo muy bien. Pasa que en todo el tiempo que yo he dirigido en las diferentes ediciones, por lo general pasamos mucho por entornos salvajes. Y es menos el tiempo que los personajes pasan en la ciudad. E incluso en momentos en donde hemos estado en típicos castillos medievales y cosas por el estilo, siempre trataba de buscar que el ranger tuviera una funcionalidad. Por ejemplo, solía mandarlo o incentivarlo a que fuera el que iba a conseguir los animales de carga para poder seguir la aventura cuando compraban cosas. O la típica de conseguir semillas para sembrar en determinados lugares, o ir a las granjas y comprar las gallinas, y vos decís, son tonterías, pero siguen relacionándolo con la naturaleza, aunque estaban en una zona de castillos, en una zona de ciudades. Claro. No dirigí nunca un ranger de ciudad. No, yo tampoco. Así, pura y exclusivamente de ciudad, no. Sí he tenido algunos players que. Igual no he tenido rangers puros ahora que lo pienso. Y si tuve alguno, perdón, pero no me acuerdo. Así que no habrá sido muy memorable. Em, pero en general quizás se desenvolvían bien en un ambiente urbano, pero no porque fuese lo suyo particularmente, sino porque el player le buscaba la vuelta. Sí, creo que hay una realidad también, y es que siendo un personaje tan venido a menos, por decirlo de forma liviana, requiere de un jugador con bastante iniciativa, si no se va a quedar siempre atrás. Em, sí, me ha pasado dirigir en mesa a un jugador que hablaba muy poco, eh, y era el ranger era una sombra, era la sombra del party porque estaba, como estaba siempre calladito el jugador, vos sabías que estaba ahí y a veces te olvidabas que estaba ahí. Me ha pasado que los jugadores me hagan el recuento de, porque somos 4, no, no son 5, muchachos, ahí está el ranger, y se lo olviden en el proceso. Pero creo que también cuando vos tenés una mesa de buenos compañeros que tienen buena química entre sí como jugadores, eh, los, los propios compañeros van a llevar al ranger a ponerlo a hacer tareas que pueda hacer o que lo puedan destacar. Me acabo de acordar, este grupo por ahí se lo olvidaba, el jugador era muy calladito y ellos solían ponerlo a conducir las carretas por la relación que tenía con los animales, o eh, en un momento habían perdido todos los animales de monta y fueron a un lugar donde había caballos salvajes y mandaron al ranger a que les consiguiera caballos que pudieran montar. Plot twist, no salió nada bien. No. Este, creo que ese mago todavía recuerda cuando el rey le dijo: "Subite que no pasa nada".
Sí, sí, el caballo frenó cuando llegó al acantilado, el mago no. No. Pero, a pesar de todo, a pesar del bajón de habilidades y de que pueda parecer una clase débil, es una clase que sigue funcionando. Eh, Te toque como te toque, si al player le gusta, lo va a seguir jugando. Puede pasar muy desapercibido en una campaña, pero va a seguir funcionando. Hay clases que sin la atención del DM, como ya vimos con el paladín, sin la atención del DM no van a funcionar nunca. No, claro. Y el ranger no es de esas. El ranger puede estar igual. Sí, sí, yo creo que la diferencia es que como es una clase que tiende más al, no quiero decir combate porque tiene todo esto táctico, pero separando las clases en caster y melee, para ponerlo en términos muy amplios, es una clase que no depende tanto, sacando esto que ya hablamos de lo narrativo y qué sé yo, puede ser autosuficiente en el rol si el player se lo propone, digamos. Entonces tiene esta cuestión de esto también de que si te dan el espacio podés llegar a compensar todas las demás falencias con un buen rol de personaje. ¿Algún, ¿Algún ranger memorable que se te ocurra saliendo de Aragorn y Legolas Y Dritz, y Dritz? em, un ranger memorable. Así de buenas a primeras no se me viene ninguno a la mente. No le estaría haciendo mucha justicia a lo que acabo de decir. Em, lo más gracioso es que yo te lo pregunté y tampoco se me viene a la mente nada. No, no. Editor, por favor. Em, No le quieras hacer creer a la gente que tenemos un editor. no, es trabajo para Wizard del futuro. Em, Como creo que va a pasar en todas las clases, salvo dos puntuales, yo animo a la gente a jugar Ranger y a darle un valor al Ranger dentro del party. Le puede dar, le puede dar buen material al DM, le puede dar seguridad al DM, que creo que es una de las pocas clases que más o menos si vos ves que el jugador está funcionando bien y está atento y todo, te va a dar cierta seguridad de que vas a tener quien se dé cuenta de determinadas cosas o quien rastree o quien busque. Entonces es como, sigue manteniendo cierta funcionalidad aún con esto de no destacar demasiado. Lo ideal sería que el narrador, el director del juego esté también un poco pendiente de darle funcionalidad, digamos, de hacerlo destacar para que sea más llevadero el rol del jugador. Sí, sí, creo que lo que tiene el explorador es que es mucho más fácil planear una campaña poniendo calabozos con trampas, por lo tanto el pícaro va a tener su momento, o puertas cerradas, que quizás es lo más común. Eh, o sea que ya sabes de entrada que va a ser relevante y que va a tener su momento. Quizás traspolar lo mismo al explorador, darle esos momentos de, bueno, toma, este espacio es tuyo, lucite. Em, y me quedé pensando yo creo que Dritz, Aragorn y Legolas son ejemplos muy grandes de lo que puede llegar a ser un explorador o un montaraz en el caso de Aragorn. Y no son poco decir, digamos. O sea, de hecho, de los libros más famosos de literatura fantástica están hechos en base a ellos. Así que creo que es una clase con muchísimo potencial. No necesariamente copiando esos ejemplos, pero sí creo que pueden tener un lugar de esto. Es un personaje muy polivalente que puede abarcar muchas funcionalidades dentro del grupo, pero aparte puede tener un rol eh, bastante rico, bastante interesante. Sí, también, a ver, no es algo común, nosotros por ahí hablamos más desde el lado de los DM, más allá de las anécdotas de lo que hayamos jugado.
y casi siempre tratamos de tirarle algún tipo, alguna punta al que va a dirigir. em, pero yo voy a hacer como un pequeño paréntesis y voy a arengar un poco al jugador también, a que si se va a hacer un personaje como el Ranger, no lo piense como un combatiente. Porque si tiene un guerrero, ya de entrada vas a ver que el guerrero le va a pasar por encima en lo que es combate en sí, de alguna manera. Entonces, em, que también es un consejo para el DM, ayuden al player cuando se estén armando el personaje, por más que el jugador sepa mucho, a lo mejor maxear determinadas habilidades si están jugando en 3.5 que destacan al explorador y, por ejemplo, una habilidad muy básica y muy común que todos los personajes tienen, como es el avistar, puede ser el centro de productividad de un explorador, que nadie pueda ver tan bien como puede ver él, que nadie pueda darse cuenta de las cosas tan bien como puede hacerlo él. Lo pensaba justo en el ejemplo de Legolas, que en muchas escenas de la película se ve cómo le preguntan a Legolas qué está viendo, porque él ve más lejos que los demás, y Aragorn rastrea, y es como, tiene mucho de esto de saber sacarle provecho a las habilidades, aunque no tenga tantas como el pícaro. Y por cierto, reivindiquemos el hecho de que en las dungeons el ranger también sirve mucho. Sí, sí, por supuesto. Pero también creo que va por esto del tipo sabio y perceptivo que está como atento a las cosas, que, que quizás estaba pensando cuáles son los posibles peligros que se puedan llegar a encontrar. Y no es que se olvida, por no estar en un bosque, se olvida de su capacidad de rastreo, su percepción, estar atento a los sonidos, a las amenazas y todo eso. Puede llegar a ocupar también esta función como medio de armador del grupo, de coordinar la parte estratégica de la cuestión. Y creo que es un rol importante, que es un rol que el pícaro, por más que sea muy inteligente o muy perspicaz o lo que sea, no suele tener. No, ni hablar. Que, Aparte, sí. piensen en roles simples, como por ejemplo, cuando el party acampa para dormir a la noche, yo creo que nadie querría que el pícaro se quede vigilando. No, no, deja. Prefiero conservar mis cosas. Este, o el guerrero al que le gusta tomar, o el barbarian que se olvida cada 2 por 3 de las cosas. O sea, si tenés un ranger, vas a recurrir, che, ranger, pegate una vueltita a ver que todo esté bien, así yo puedo dormir tranquilo y seguro. Claro, Y y mismo también ¿por qué no me decís o nos decís en qué lugar nos conviene pasar la noche? Porque si hay alguien que va a saber cuál es el mejor lugar para pasar la noche fuera de una ciudad, es justamente el explorador. sí, sí, piénsenlo como el Boy Scout del party. Pobrecito. Bueno, em, también tengan en cuenta a experiencias personales que los unos existen Sí, y que a veces un ranger puede tirar un uno en la tirada de rastrear y no darse cuenta que esa cosa grande que está viendo es la huella de un dragón. Pero sí. son eventualidades. No era un charco, era una Tenía, garra. tenía la forma y todo. Sí, bueno, en retrospectiva era bastante obvio, pero Eh, sí, había todo un ambiente, en esa partida había todo un ambiente de descripción de estar en una montaña, que empiece a hacer calor, que haya olor a azufre, es un horror. que haya unos huecos grandes con formas extrañas en la piedra. Justo con un dragón rojo te va a equivocar. Y yo no fui, fue el dado. 2 veces seguidas, Dos veces. 2 unos seguidos. Uno fue cuando rastreé las huellas y otro fue cuando entramos a la montaña y dije: "Oh, este es un buen pase para atravesar la montaña de un lado a otro". No, no. No. Digamos que la escena culminó cuando el pícaro se dio cuenta que estábamos en un lugar extraño porque empezó a pisar monedas. Ah, bueno, muy avispado el pícaro por lo que veo. Ay, madre mía. ¿Y qué personajes hicieron después?
Yo me hice una amazona. Claro, Sí, sí, no, no. No espere, gente, que haya un plot twist, no sobrevivimos. O sea, no, claro. básicamente, el hechicero del party tiró un luz continua en la espada del guerrero para iluminar el lugar y estaba el dragón rojo cruzado de brazos mirándonos. Olis. ¿Por qué están parados en mi tesoro y qué tanto voy a tener que masticar la armadura del guerrero? Fue así de simple. Fue como un hola y chau. No, no sé si hubo un hola. Qué interesante. Son cosas que pasan. Sí, Em, Otro buen consejo para los DM es que si saben que tienen un player que tira muchos unos, no lo dejen ser ranger. madre Eh, mía. Qué divertido ser ese dragón y de repente ver un montón de despistados entrando ahí. Es como que se te dio un delivery. y yo creo, muchos años después, y habiéndote dirigido a vos jugando dragones, yo me puedo imaginar la escena desde el otro lado, de el dragón viendo cómo a oscuras nosotros caminábamos pensando que estábamos caminando por una montaña y en realidad estábamos caminando por una montaña pero de monedas, porque estábamos atravesando la sala del tesoro. Ay, Dios. Y aún recuerdo a uno de mis compañeros diciendo: "Pero hay mucho olor a azufre en este lugar". ¿Por qué será? Ay, madre Eh, mía. sí. Bueno, yo la verdad que no sé si puedo aportar algo que sea más elevado que eso que acabas de contar. No, igual en retrospectiva de los recuerdos de mis Rangers, creo que fue un poco peor el que creé y murió en el mismo momento. Sí. Em, Porque es un poco más bizarra la escena de decir: "Yo soy el que cuida este lugar. Eso es un jabalí, voy a tratar de alejarlo". Igual yo de esas anécdotas tengo un montón. O sea, de haberme hecho un guerrero y que el mago de la party pegue más golpes que yo en el primer combate, tengo un montón de esas. Lamentablemente el juego termina siendo de azar en la mayor parte del tiempo y eso juega un poquito en contra cuando uno planea sustentar un rol basándose en tiradas, eh, pero bueno, también surge una anécdota que uno se termina acordando muchísimos años después, ¿no? Em, bueno, creo que hemos hecho una revisión del Ranger, como verán, sacando lo mecánico específicamente en AD&D o segunda edición, se lo presenta como una cosa orientado al bien, a la protección, se lo presenta como un guardián y este guerrero como táctico y súper habilidoso. Después, a medida que van pasando las ediciones, se va depurando un poco, pero a nivel rol no ha cambiado demasiado. A nivel técnico sí cambió bastante. Eh, pero bueno, nada, la idea de esta revisión era que se animen a jugarlo si les interesa el estilo de personaje y que sepan tiene un montón de cosas divertidas, de cosas interesantes y posibles caminos para explorar que con otras clases no se da o no se debería darle de la misma manera. ¿Algún pensamiento final? Em, Jueguen Ranger, traten de darle un corte rolero para disfrutar más de la clase. Valiente el que se anima en las últimas ediciones a jugar un Ranger puro sin multiclasearlo. No bajen una deidad y los monjes apestan. ¿Por qué la pateaba afuera? Porque porque puedo. Bien. Estaba pensando para los argentinos que nos escuchan. Un gaucho sería un buen ranger, o mejor dicho, un ranger sería un buen gaucho. Cuatrereando y Eh, agarrándose a los facazos a la salida de la pulpería. sí, sí. De Eh, hecho, creo que el término montaraz fue usado bastante tiempo entre comunidades aborígenes, Mirá, eh,
el que montaba bien los caballos, el que domaba bien los caballos y sobre todo el que podía hacer este combate con onda, con arco rudimentario. eh, pero sí, recuerdo haberlo leído en libros de historia, de algunas provincias, de algunos aborígenes de algunas provincias de la Argentina. Ahí está, mi próximo Ranger va a pelear con Poncho y un Falcón. Listo, Combate cuerpo a cuerpo. de una. No, el mío va a ir en taparrabo, montado y con una onda. Bueno, nos vemos en La Pampa. No, Eh, nada, ya estamos derrapando, me parece. derrapes finales del podcast tan propios. Bueno, está dicho lo dicho, me parece que ha llegado el momento de retirarnos del bar por hoy. Eh, Antes, sí, ¿alguna pregunta para los que nos escuchan? sí, podría ser, si han jugado, si, primero que nada, si se les ocurre otro tipo de, otro Ranger icónico que no sea sido lo que nombraste vos. Eh, Esa sería una pregunta. Y otra pregunta es si a raíz de lo que hemos hablado les ha cambiado en algo la concepción que tenían de los exploradores y si les gustaría jugarlos eh, con sus virtudes y defectos de lo que hemos estado comentando hoy. Me parece muy bien. Recuerden seguirnos en las redes sociales, recuerden que tenemos una comunidad de Discord a la que se pueden unir y seguir hablando de estos temas porque, como verán, hablar es nuestra pasión. Y bueno, nos vemos la próxima, espero que les haya gustado. Chau. Bye.